Está siendo una linda mañana, ¿no? Bienvenidos los que están presentes aquí, bienvenidos los que están conectados a la distancia ahora mismo. Un abrazo para ustedes, igual los que nos verán en otro momento, muy bienvenidos. Un comentario muy rápido. Ayer, 4 de julio, se celebraba en Colombia algo que mucha gente, inclusive nosotros mismos, no conocemos: el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Yo sé que el 4 de julio es muy famoso en el mundo porque tiene todo que ver con una de las naciones más importantes en la historia, pero para nosotros es importante. Colombia está entre los países que más discriminación religiosa tiene. Y ustedes lo han visto en estos días cuando tan solo el anuncio de que una prestante mujer, como la doctora Vivian Morales, ha sido nombrada ministro de Educación, de inmediato están censurándola por ser cristiana. Es la única razón. ¿Quiénes? El gobierno de turno y los que lo representaban. Eso les demuestra a ustedes ante qué nos encontramos. Pero hay que festejar, hay que celebrar el hecho de que hay un día de libertad religiosa en Colombia y que todavía, aunque somos de los que tienen más discriminación, todavía podemos proclamar el nombre de Jesús con cierta libertad, cada vez menor en ciertos espacios, pero todavía la tenemos. Y bendito sea Dios que ya hay 2 personas cristianas que van a ser parte del próximo gobierno, que son la doctora Vivian Morales, el Ministerio de Educación, que es un potro duro de domar, y el segundo, Jaime Beltrán, pastor, hijo de pastor, exalcalde de Bucaramanga, que va a ser ministro de Vivienda. Gente de Dios que seguro va a buscar hacer las cosas de la mejor manera, como también otros de los integrantes siempre están diciendo que tienen una relación con Dios, provengan de la vertiente cristiana evangélica o de la vertiente cristiana católica. Así que bendecimos a Dios por estas personas y por el Día de Libertad Religiosa. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a meternos en nuestro tema. Yo soy de una familia, yo soy de crianza, yo soy combinado, mejor dicho. Ahora que estuve de nuevo en Ocaña, después de más o menos 50 años sin ir, me di cuenta que muchas costumbres que tengo son de crianza ocañera, porque las vi allá, las viví, me sentí como si estuviera recibiendo cosas de mi niñez con mi abuela, con mis tíos, con mi madre. Una costumbre era pedir la bendición. Siempre pedíamos la bendición. Dios lo bendiga, mijito. ¿Cuántos de ustedes tienen esa costumbre también? No muchos. Bueno, ok, es una costumbre muy norte santandereana, muy de esa zona de Colombia. Cuando hablamos de bendición, ¿qué viene a sus cabezas? ¿Qué piensan ustedes? Porque una cosa interesante que les quiero mostrar es que la intención de Dios desde el principio para los seres humanos fue bendecirlos, fue bendición. Miren este texto bíblico que les quiero compartir, este pedacito de Génesis 1:28. ¿Lo pueden leer conmigo en voz alta? Y los bendijo Dios. Los acaba de crear, están calienticos, por decirlo así. No sé cuánto tiempo habría pasado en los tiempos del relato, pero dice que Dios los bendice. Así que la intención de Dios, bueno, no habían hecho algo para merecer o desmerecer, y Dios los bendice. ¿Qué es bendición en la Biblia? Por un lado es elevada calidad de vida interior, calidad de vida interna. Dios quiere que tengamos una buena calidad de vida interna. Pero además de eso, bendición también es una condición digna en lo material. No estoy diciendo que entonces ser bendecidos significa que tengamos mucho dinero o que nos convirtamos en gente rica. No me refiero a eso, pero sí una condición digna. Y también bendición es eso. Creo que es claro para ti que la pobreza no está en el plan de Dios, no es diseño de Dios, no es idea de Dios. Es una de las evidencias de la ruptura que la humanidad ha tenido con Dios, la pobreza. Y una tercera cosa importante al hablar de bendición, digan conmigo esto en voz alta, lo que dice allí la tercera. ¿Lo pueden hacer conmigo? Capacidad dada para cumplir con un destino. Oh, esta sí que me gusta, porque la palabra bendecir, el verbo bendecir en español se traduce como verter, derramar una cosa sobre otra. Así que una buena forma de entenderlo: bendición, elevada calidad de vida interna, una vida digna en lo material y capacidad dada por Dios para cumplir con un propósito, con una razón de existencia. Ahora, hay una condición clave entre algunas otras, una clave para avanzar en la dimensión de bendición que tiene que ver con la buena condición material, porque a eso hay que darle importancia.
Cuando yo hice mi tesis de grado de comunicación social y periodismo, mi proyecto se llamaba Visión Familia. Hice todo un trabajo de campo y entre los 5 principales problemas o razones de disolución familiar, adivinen cuál encontré: problemas financieros. Como decía alguien, que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se va por la ventana, decía alguno escuchó ese proverbio alguna vez. Qué cosa tan cierta. Es increíble, pero sucede. Así que la condición material de vida importa, y la condición material de vida a Dios le importa. Y la palabra bendición, que afecta también la condición material, o la expresión bendición o el deseo de Dios, tiene sus condicionamientos. Miren, yo aprendí del apóstol Randy McMillan esta frase muy bonita. Él decía: las promesas de Dios no tienen excepciones, pero sí tienen condiciones. ¿La puedes decir conmigo? Las promesas de Dios no tienen excepciones, pero sí tienen condiciones. Es verdad. Y hay que estar muy atentos a eso. Cuando estamos reclamando una promesa de Dios, asegúrate de estar claro de si tiene o no alguna condición y de si entonces la estás o no cumpliendo, para no estar pidiendo algo para lo cual no calificas. ¿Cuál es esa condición? Hay una cosa clave que Salomón dice hablando de lo material. Miren este texto que es tan importante. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Yo quiero que ustedes noten la palabra entonces. ¿Qué les sugiere eso a ustedes? Cuando dice entonces, se puede decir de otra manera. Se puede decir así, o de esta manera, o haciendo tal cosa. O sea, nos dice que lo de atrás es muy importante. ¿Y eso de atrás qué es? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y quién lo dice? Salomón, un hombre que en muchos aspectos puede ser alguien confiable para poder decir: oiga, lo que está diciendo sí cuenta y sí funciona. Así que lo que estamos hablando aquí tiene todo que ver con una acción tangible que se llama honrar. Ese verbo tan intenso en la Biblia. El concepto esencial que Salomón expone aquí, entonces, no tiene nada que ver con una especie de ritual frío de dar para Dios y de dar dinero y de aportar y de meterse la mano al bolsillo de una forma fría. No, Salomón nos lleva a un terreno distinto. Con esa expresión: honren al Señor con sus bienes también. Eso también puede ser novedoso para alguno. Un momento, o sea que las cosas materiales cuentan. ¿Es posible honrar a Dios a través de los bienes materiales también? Salomón dice que sí, pero entonces le da un toque especial al tema. No dice que es un mal necesario, tampoco dice que es porque es la manera como pueden subsistir algunos proyectos de Dios o algunas de las cosas que Dios ordena y diseña, cómo pueden sustentarse financieramente. No. Él está poniendo detrás una condición muy bonita que se llama honrar. Honra al Señor. Ahora bien, teniendo toda esta parte en mente, yo quiero que nos metamos en el tema de hoy, que tiene que ver con honra al Señor con tus bienes. Aprovechando que es domingo de primicias, de vez en cuando hay que hablar de esto. ¿Cuántos saben que no hay ningún tema tabú de un púlpito? En un púlpito no hay un tema tabú. No hay ningún tema del que no se pueda hablar. De hecho, no hay ningún tema del que la Biblia no nos hable. Y si la condición financiera llega a ser tan importante que inclusive una familia se puede destruir por una mala condición financiera, familias enteras han vivido el drama de una mala condición financiera, entonces creo que haríamos bien en decir: bueno, ese es un tema al que deberíamos darle atención. ¿Qué dice Dios? Hay una cosa que yo creo que nosotros los expositores de la Biblia buscamos, y es tratar de inspirar en quienes nos escuchan esto: que aprendamos todos a pensar el mundo, a pensar la vida, a interpretar todo lo que nos rodea y a relacionarnos con todo desde la perspectiva de la revelación que Dios nos da en su palabra. Pensar desde la revelación, desde las Escrituras, aprender a pensar desde allí. Me preguntaba el otro día alguien en una de las clases de Shekinah, hablando de lo que en los 90 llamábamos guerra espiritual estratégica, confrontación con espíritus territoriales, todo un asunto súper interesante. Pero hay de las cosas que hoy podemos agregar, le agrego esta:
Alguno me preguntaba al respecto y yo decía, en realidad no es que ayude mucho o no sirve de mucho simplemente expulsar espíritus territoriales de las zonas donde están y mantener en nuestro interior la forma de pensar que esos espíritus nos enseñaron. Entonces yo creo que los espíritus se van tranquilos diciendo, no importa, mientras ustedes sigan pensando de una manera distinta a lo que la palabra de Dios dice, pues yo me voy afuera, no hay ningún inconveniente. Alguna vez me decían unos amigos que se metieron a una película y que equivocadamente la película se puso de un tono de varias X, no sé de cuántas, pero parece que ya eran varias. Creo que ustedes me entienden a qué me refiero. Y entonces dijeron que ellos de inmediato comenzaron a reprender demonios, a echar fuera espíritus. Y yo les pregunté, ¿y se fueron? No, pero nos pusimos allí a orar. Yo dije, mire, yo les aseguro que esos espíritus se fueron de una diciendo, pues nos vamos, mientras ustedes se queden acá, no hay ningún problema, quédense aquí mirando todo. No sirve de mucho echar afuera tanto demonio si mantenemos en el interior un pensamiento de acuerdo con lo que esos demonios nos enseñaron. La manera como esos espíritus nos enseñaron a ver el mundo, porque eso sucede en la vida real. Pero bueno, tengo 3 claves para darles a ustedes y poquito tiempo. Digan conmigo la primera, devolver a las fuentes. La segunda, practicar la generosidad. Y la tercera, siendo sabios para administrar. A ver, no se me desanimen. La primera, ¿cuál es? Devolver a las fuentes. La segunda, practicar la generosidad. La tercera, inteligencia financiera, pero desde la Biblia. ¿Qué dice Dios respecto a estas cosas? Vamos con la primera. Devolver a las fuentes para mí es un asunto crítico. Es yo lo llamo el gran principio de la semilla. Y no se me adelanten a sacar conclusiones de cuando hablo de la semilla en este caso, porque creo que lo he expuesto aquí otras veces y no tiene que ver con lo que algunos piensan. Miren este versículo, Génesis capítulo 1. El 28 es el que acaba de decir que los bendijo Dios. Y ahora viene el 29 y dijo Elohim: he aquí os he dado toda hierba que disemina semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, árbol que germina, ¿qué cosa? Semilla, os será de alimento. Yo les he hecho esta pregunta tan tonta otras veces. ¿Cuántas semillas de naranja tú necesitas para obtener un árbol de naranja? ¿Cuántas? Oh, qué bien. ¿Y cuántas semillas trae una naranja? Muchas. ¿No es esto increíble? El principio de la semilla. ¿A qué me quiero referir yo? Muy simple, mi hermano querido, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra provisión y bienestar material, pero en semilla. Todo está en semilla. Empezando por habilidades, capacidades internas, cada uno tiene algunas peculiares. Entre las cosas que yo he querido aprender en el camino de la vida, caminando con Dios, y por causa de mi camino con Dios, un asunto que se ha vuelto muy importante, del que me gusta hablar y creo que no hay muchos en términos de iglesia que lo hablen, se llama vocación. Y una de las cosas que me gustó más fue cuando un día descubro que una multinacional especializada en el tema de gerencia trabajaba algo que para mí está ligado con la vocación. Me refiero a Gallup. Y esta organización internacional desarrolló una cosa llamada la psicología de los talentos, psicología de las fortalezas, perdón. Y creó todo ¿cómo se puede decir? Un cuestionario, no es la palabra exacta, un instrumento para poder ayudar a las personas a descubrir sus propias capacidades traducidas en talentos. ¿Cuáles talentos hay? Si yo te preguntara a ti, hazme una lista de 5 talentos tuyos, te cuesta trabajo listarlos. Y esta prueba de Gallup, yo entonces empecé a relacionarme con ellos. Finalmente llegué a ser, como lo soy hoy, un coach acreditado por Gallup para hacer lo que llaman el coaching de fortalezas, que tiene todo que ver con reconocer a través de un mecanismo, repito, un instrumento concreto, cuáles son mis mayores talentos para poder convertirlos en fortalezas. Bueno, no sé si sabías esto, por ejemplo, ellos tuvo mucho que ver una experiencia con Dios que tuvo el creador de todo esto. 32, una lista de 32, en los cuales los primeros 10 son muy importantes. Y
No estoy diciendo que talento es vocación, pero talento es una de las caras de la vocación y es una de las maneras como podemos descubrir la vocación. Y por eso yo he trabajado en esto a partir de mi convicción en cuanto a los temas que tienen que ver con la vocación que Dios nos da. Pues bien, yo he descubierto que en el interior de las personas habitan recursos increíbles, y cuando hacemos el coaching de talentos, las personas también empiezan a descubrirse de una forma diferente. Es una historia larga que no viene al caso hoy, pero lo que estoy llamando el principio de la semilla tiene que ver en primer lugar con que en tu interior habitan un cúmulo de capacidades y habilidades que Dios te dio para que al ser explotadas se conviertan en fuente de riqueza para ti y en mecanismos de generación de riqueza para lo que tiene que ver con tu futuro y con tus generaciones después de ti. El modelo de administración financiera que yo veo en la Biblia y de recursos dado por Dios nos ordena entonces devolver a todo lo que es fuente, devolver a todo aquello que es fuente de bendición financiera o de generación de riqueza, devolverle también. ¿A qué me refiero con esto? Hoy por hoy nos están hablando mucho los pseudoambientalistas de que algunos lo llaman, sobre todo el gobierno actual de Colombia, lo censura diciendo economías extractivistas. Y entonces, de acuerdo con eso, no hay que tocar absolutamente ninguno de los recursos que se encuentran debajo del suelo, en el subsuelo, ni nada por el estilo. Yo creo que entonces Dios estaba un poquito loco cuando dijo esto. Miren lo que dice Génesis capítulo 1. Está todavía Adán y Eva pues recién creaditos o algo por el estilo. Y en el capítulo 2 de Génesis, miren lo que dice. Del Edén, versículo 10, nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. ¿Donde había qué? ¿Pero para qué? Si simplemente es para que lo contemplen. ¿Por qué Dios empieza a hacer un inventario y dice allí había oro? El oro de esa región era fino, también había allí resina muy buena y piedra de ónice. ¿Y para qué? Y sigue, el segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios mismo le está haciendo una lista de lugares donde hay recursos puestos, seguramente con el propósito de decirle: tú tienes que aplicar tu creatividad a poder sacar lo mejor de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos hoy censuran que es que los seres humanos se sienten superiores al resto de la creación. Señores, no es que los seres humanos se sientan, es que lo son. Es que tienen un escalón más alto. ¿Y por qué razón? Por una razón muy simple, porque a menos de que los seres humanos hubiesen sido creados un escalón más arriba, no podrían administrar la creación. Y la idea de Dios era poner un administrador responsable de los recursos y de las cosas que había en el mundo. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Es falso que no se pueda tocar lo que está debajo de la tierra. El asunto es cómo se hace. El asunto es cómo se administra. Y Dios creó a los seres humanos para que fueran hábiles en la forma de administrarlo. Y por eso, sí, señores, vale más la vida de un infante o de un niño en el vientre que la de un gato, que hoy por hoy se han puesto de moda de una manera increíble en Colombia, donde defienden más los defensores de la vida, protegen a los animales y abogan por la matanza de los niños en el vientre. Es el mundo en que vivimos. Es el pensamiento que hoy rige en muchísimos lugares. Mi punto aquí es muy simple: tenemos que devolver a todo aquello de lo que tomamos recurso o de lo que tomamos de alguna manera fuerza para construir riqueza. Y cuando digo construir riqueza no me refiero a hacernos ricos. Cuando hablo de construir riqueza me refiero a construir todo aquello que contribuya a una mejor condición, que es la voluntad de Dios para los seres humanos. ¿Por qué Dios no le da el oro en lingotes a Adán? ¿Por qué no le entrega la resina de una vez preparada? No, le dice: mira, en tal río hay oro, en tal río hay resina, en tal río hay minerales. ¿Qué tiene que hacer al respecto? Echar mano de ellos. ¿De qué manera? De la manera correcta, como se supone que debió ser antes de que, recuerden que esa instrucción está toda antes de la traición de los seres humanos para Dios. ¿Vamos bien hasta aquí?
Entonces, ¿a qué me refiero? Devuélvele a todo lo que es fuente de bendición financiera, a todo lo que es fuente, a todo lo que te da recursos. Dios el primero, a quienes nos ayudan a producir riqueza, quienes trabajan contigo o trabajan para ti. Ah, Pastor Edgardo, yo les pago buenos salarios. Muy bien, pero el salario en la Biblia es una deuda. El salario en la Biblia, darle un buen salario es un hecho de elemental justicia, pero no califica en devolver a las fuentes. Devolver a las fuentes es qué le das aparte del salario justo que le pagas a los que trabajan para ti. Eso es devolver a la fuente. ¿Qué más es devolver a la fuente? Dar a aquellos de quienes recibimos riqueza inmaterial. Todos los que califiquen dentro de esto. Miren lo que dice Pablo en una de sus cartas. Ya va a venir, ahí está. Así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Piensa en todos aquellos que de alguna forma te han sembrado a ti riqueza inmaterial. La Biblia nos habla también de honrarlos a ellos, de poder de alguna manera o de diferentes formas honrar a los que recibimos cosas así. Hay un ejemplo muy lindo en la Biblia, entre otros muchos, y es en la historia del profeta Eliseo, que Eliseo era un hombre de Dios claro, y una mujer de un lugar llamado Sunem lo veía y veía que era un hombre de Dios. ¿Y qué decidió hacer esta mujer? Una parte estudio para Eliseo, pues para ponerlo en términos nuestros. Eso fue lo que le hizo. Le hizo una parte estudio porque dijo: este es un hombre de Dios, yo quiero hacer algo con él. Y no estoy poniéndolo en relación directa lo que te voy a decir, no me atrevo a ponerlo en relación directa, pero sí hubo algo que pasó como consecuencia. Y es que Eliseo un día habla con su servidor y le dice: esta mujer nos ha hecho mucho bien, ¿qué podemos hacer por ella? Y lo que le dijo el sirviente, el servidor suyo, le dijo: ella no necesita nada, tiene todo lo material que pueda pensarse, además tiene influencias en la corte del rey, está perfectamente bien. Pero no tiene hijo. Y entonces Eliseo la bendice y ora por ella y dice: vas a tener un hijo, lo cual se cumplió efectivamente. ¿Está en conexión con lo que ella hizo por él? Yo creo que hasta algún nivel sí. No estoy poniéndolo como absoluto, pero hasta algún nivel sí. Ella honró a Eliseo, inclusive de una forma material, y Eliseo entonces atrajo sobre ella una bendición imposible de obtener, que era el poder tener un hijo cuando ella no lo había tenido hasta entonces. El punto es este para mí. Miren lo que dijo el pastor Gabriel un día. Me dijo esto y lo vamos a poner en las pantallas. Gabriel, aquí te estoy citando, pero te estoy dando crédito, ¿no? Él dijo así: como honrar es un verbo. Bueno, esto yo lo puse ya, eso lo hablamos él y yo lo puse en una frase. Como honrar es un verbo que tiene relación con la palabra hebrea kabod, que es gloria, que literalmente significa peso, no peso de moneda, sino peso. Honrar entonces tiene que ver con reconocer el peso que ese alguien tiene sobre mí. Reconozco el peso que fulano, fulana tienen sobre mí, la forma como me afecta, y entonces honro eso en diferentes maneras. Devolver a las fuentes, queridos amigos, para mí es la raíz de todo. El ciclo de dar y recibir tiene que mantenerse activo. Cuando alguien me pregunta a mí de cualquier cosa, incluyendo el diezmo, que es lo que sale rápidamente y de lo que te voy a hablar en unos minuticos, un poquito. Cuando alguien me pone ese tema, yo siempre les digo: ¿cuál fue el modelo de Dios al principio? El modelo de Dios del principio fue: devuélvele a todo aquello que es fuente financiera para ti. Devuélvele, asegúrate. Si tomas también de la naturaleza, ¿qué debería hacerse? Devolverse también. Obviamente devolverse también. Todo lo que sea fuente, Dios primero y todo lo demás. Miren, ese ciclo tiene que mantenerse vivo, y hay ejemplos en la Biblia para mí muy bellos. Otro ejemplo más, el de Elías el profeta, que llega a Sarepta, donde hay una mujer viuda que no tiene sino un poquito de harina y un poquito de aceite, y dice que se va a morir. ¿Y qué hace Elías? Hace una cosa que puede llamarse, yo no sé, como qué tipo tan cínico, porque le dice: bueno, mujer, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Oiga, pero ella está para recibir un milagro y usted está muy rozagante y bien cuidado.
Creo que nadie estaría entendiendo que precisamente Elías le estaba abriendo el camino a recibir el milagro que ella necesitaba. Pero el milagro que ella necesitaba implicaba que ella también soltara lo que tenía, que lo diera. Yo aprendí con una frase muy sencilla al leer ese texto, lo que Dios quiere decir, y te lo regalo a ti. Si lo que tienes no te alcanza, siémbralo. Si lo que tienes no te alcanza, siémbralo. Finalmente no te alcanza. ¿Para cuánto hubiera servido el poquito de aceite y el puñado de harina? Como esa mujer lo dijo, para una comida y luego de eso morirse. Pero cuando ella lo sembró, ¿cuál fue el resultado? El resultado es que comieron ella, su hijo y Elías, dice la Biblia, por muchos días. Y te cuento, cuando la Biblia dice muchos días, son muchos días, muchos días. En Bolivia, recuerdo la primera vez que fuimos, de hecho la única que hemos estado allá, nos decían un día, aquisito nomás, y luego nos explicaron que el aquisito nomás de ellos puede significar hasta días de camino, aquisito nomás. La segunda cosa, practicar la generosidad. El fundamento de esto es el diezmo, mi querido hermano, y yo no puedo obviártelo, pero te lo quiero mostrar desde la óptica de donde yo lo veo y la razón por la que yo lo practico. Mira este texto de la Biblia tan interesante. Después que regresó, está hablando de Abraham, después de que fue y le dio en el coco a los reyes de Sodoma y de Gomorra, les dio en la mula, perdón, es que tenía ganas de decirlo así. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que era la llanura del rey. Entonces, miren esto, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elión, sacó pan y vino, como esta mañana, y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham por El Elión, poseedor de cielos y tierra. Bendito sea El Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Lean conmigo la última frase, por favor. Y le entregó el diezmo de todo. ¿Y dónde había un mandamiento de diezmo? Dice le entregó, no le pagó. Le entregó algo que salió de su propio interior. Yo no sé si esto puede ilustrar un poquitico esta imagen, nos ayuda a ver un poquito cómo pudo ser la escena. ¿Ustedes creen que se parece? Puede ser, ¿no? Puede ser. La inteligencia artificial nos ayuda un poquito. Pero trasládense a la escena. ¿De dónde sale el tema? No hay ningún mandamiento, no hay nada. Viene de otro lado, viene de otra parte. Honrar. Aparece entonces la expresión de Salomón con mucha fuerza. Y miren lo que dice al respecto el escritor o escritora de Hebreos, porque lo menciona. En el capítulo 7 de Hebreos dice: consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdotes, hablando de todo un asunto de la estructura religiosa judía, dice, tienen mandamiento en la ley, mandamiento de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque esos son descendientes de Abraham. Pero, ¿qué dice luego? Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, ¿qué cosa? El menor es bendecido por el mayor. Hay que distinguir en el Antiguo Testamento, mi querido amigo, lo que corresponde a ordenanzas de la ley mosaica y lo que corresponde a prácticas que venían de encuentros con Dios. Y este es el caso. Modelos que surgieron de encuentros con Dios y no de mandamientos forzosos. Y déjame ponerlo de esta manera muy clarito. Nuestro diezmo es el principal acto visible por medio del que reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Pero es del Antiguo Testamento. Sí, pero no de la ley mosaica. Allá no me lleves. Allá tú no me puedes llevar. Que Antiguo Testamento no equivale a ley mosaica. Que la ley mosaica lo instituye y tenía que pagarse es una cosa, pero que el diezmo surge en otro ambiente es una bien diferente. Bien diferente. Y no solamente viene con Abraham, sino también lo vivió otro, como Jacob. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 28. Jacob venía de haber hecho una trastada espantosa y venía mal en todos los sentidos. Y Dios se lo encuentra en el camino. Y Jacob entonces, después de ese sueño increíble que tiene, de una escalera que va del cielo a la tierra, un relato impresionante, ¿qué pasa aquí? Dice, Jacob entonces hizo este voto.
Si Dios me ayuda y me protege en este viaje, me da ropa y comida y me permite regresar sano y salvo a la casa de mi Padre, ¿qué cosa es lo primero que Él dice? ¿Lo puedes decir conmigo? El Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado para señal será lugar de adoración. Pero mire lo que le agrega ahora. ¿Por qué le mete esto? ¿Qué le agrega? Además de todo lo que me dé, le entregaré. Otra vez aparece esa expresión: le entregaré el diezmo. El diezmo se entrega hacia arriba, mis amigos queridos, no a los pares. Hay mucha gente que dice: bueno, yo voy a darle mi diezmo a mis amigos, o le voy a dar mi diezmo a mis padres. No, 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 no. El diezmo va hacia arriba de nosotros. De alguna forma tiene que expresarse hacia arriba de nosotros. Abraham lo entregó a alguien mayor como Melquisedec. Los israelitas se lo entregaban a los levitas. El diezmo debería diferenciarse en su fondo y en su forma de cualquier otra expresión de generosidad, de cualquier otra expresión de devolver a las fuentes. El diezmo es una completamente diferente. Ahora, alguien me preguntará: ¿es correcto pensar que el diezmo está vigente hoy? Gracias por preguntar. Te tengo varias respuestas. Allí ustedes van a poder mirar en su pantalla mientras se las menciono. Sí, sí es correcto, porque la esencia del diezmo que se deja ver con Abraham no se anula en el Nuevo Testamento, sino se perfecciona. Se perfecciona, porque el diezmo no se origina con la ley mosaica. Sí, porque el diezmo ahora brota del corazón, no de la obligatoriedad, y expresa el reconocimiento, la aceptación del gobierno de Dios sobre todo lo que tenemos. Sí, porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice que teníamos como las sombras de las cosas, no las cosas mismas. Entonces el diezmo ahora para nosotros es un punto de partida y se convierte, escúchame bien, en la expresión mínima de nuestro dar para Dios. Mucha de la gente que dice: no es del Nuevo Testamento. ¿No está seguro? En el Nuevo Testamento la diferencia es que todo va hacia arriba, no decrece, todo aumenta, porque estamos experimentando las cosas reales ahora. Así que entonces el diezmo se convierte para una persona creyente no en algo que se puede abolir, sino en algo que se convierte en el punto de inicio. Es el punto de inicio, no es el punto de llegada, no es el punto final. Sí, porque además te doy más razones para tu excelente pregunta. Porque si nuestro dar para Dios hoy, si bien es cierto, no se expresa de manera absoluta con el diezmo, eso es cierto. El diezmo no es la expresión absoluta de lo que es dar para Dios, tampoco se mueve por debajo de su medida. Sí, finalmente, porque si bien es cierto que el diezmo es voluntario y libre, escúchenme también, su práctica habitual nos introduce en una dimensión mayor de administración financiera. Alguno dirá: pastor, ¿y usted diezma? Gracias por preguntar. ¿Me lo puedes preguntar? Sí, yo diezmo. No estoy exento de nada de eso. Y yo creo que el diezmo va hacia arriba. De hecho, yo les he dicho otras veces, la persona que es mi autoridad espiritual, la reverenda Naomi Dowdy, a ella de manera personal yo le doy mis diezmos. Y, ojo, no estoy diciendo esto para decir: bueno, muchachos, yo veré, les doy mi cuenta bancaria para que entonces me diezmen a mí. No, 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 no. En lo más mínimo. Solo que yo no encuentro que tenga sentido, si soy el principal responsable de esta comunidad, el diezmar para la comunidad misma, si no quiero expresar el que el diezmo va hacia arriba de mí. Pero para los demás no aplica eso. Tranquilo, no estoy diciéndolo para tratar de buscar que alguien me dé un dinero a mí, pero sí para recordarte que el diezmo va hacia arriba. De alguna forma tiene que ir hacia arriba de ti. No es para entregarlo ni a la iglesia del frente, perdón la expresión, ni a los otros hermanos de enlace, perdón la expresión, ni a fulano por allí, ni a la familia por allá. No, Señor. Hay un lugar específico que Dios te ha dado a ti, que es esta casa de la cual tú eres parte. Ahora, no es lo único. La generosidad también tiene otra cosa más: honrar a Dios por medio de la siembra a otros. Por causa del tiempo no voy a llevarlos al texto, pero léanse luego el famoso pasaje de Filipenses capítulo 4. ¿Saben por qué? Porque todo allí aparece en lenguaje desde el versículo 10 en adelante. ¿Cuántos recuerdan ese versículo famoso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuántos lo recuerdan? Sí, es uno de esos textos que todo cristiano casi se los aprende. Y tú sabes que todo eso lo está dando en un contexto de asuntos financieros. Cuando dice: bueno, gracias por acordarse de mí. Y todo el contexto es puro lenguaje contable, donde Pablo está hablando de cómo la ofrenda, ¿dónde comienza realmente mi generosidad? Cuando del 90% mío
yo comienzo a ayudar a otros. Dice, y comienzo a dar para diferentes cosas. Dice Salomón, siembra tu semilla en la mañana y siémbrala en la tarde. Dice en Eclesiastés, porque no sabes cuál de las dos prosperará o si las dos lo harán. Yo recuerdo haber escuchado del pastor Ronnie Chávez un día algo que a mí me impactó y que he procurado vivir. Él decía, yo no vivo de lo que gano, hablando en términos financieros. Yo no vivo de lo que gano, yo vivo de lo que siembro, decía él. Y he procurado siempre decir, donde hay una oportunidad para sembrar, siembro. Estuve el otro día en una iglesia gigantesca que estaba recogiendo dinero para su nuevo auditorio. Y estaban invitando a personas a dar cierta cantidad de dinero. No tiene nada que ver conmigo, les sobra el dinero, diría alguien. Pero yo dije, esta es una oportunidad para mí. ¿Qué creen que hice? Voy a sembrar aquí. Voy a poner una semilla aquí. Y si yo veo una oportunidad allí, lo hago. Cuando ha venido la marcha para Jesús, el año pasado dimos una ofrenda de la iglesia y yo di una personal, una mía. Pastor, debe ser que le sobra el dinero. Es exactamente al contrario. Es porque me falta. Entonces siembro. Porque creo que ese principio de Filipenses capítulo 4 es correcto, del cual tenía mucho para decirte, pero la ofrenda allí opera como una cuenta de depósitos y retiros. Es impresionante. De hecho, el lenguaje, cuando Pablo dice, ninguno se acordó sino solo ustedes en cuanto a asuntos de dar y recibir, es el lenguaje contable, el típico del debe y el haber. Impresionante. Y luego él dice, yo no estoy diciendo esto buscando que ustedes me den más a mí, sino que los intereses de su cuenta, lenguaje contable, aumenten. ¿De qué manera? Dando también. El poder honrar a otros. Doy a Dios lo que es de Dios, pero también honro a Dios sembrando en terceros. Honro las causas de Dios también, causas que trabajamos juntos. ¿Sabías tú que tenemos causas que trabajamos juntos? Causas en trabajo misionero, en viajes misioneros, que es una de nuestras características. Plantación de iglesias, ayudar a los necesitados entre nosotros, proyectos diversos, las redes de servicio. Hay muchas cosas que requieren dinero de nosotros. Yo creo que Dios nos quiere asociados con sus causas y aquí tenemos un montón para desarrollar. Tú puedes apoyar, ¿sabías eso? Que tú puedes habitualmente decir, ¿sabe que yo quiero respaldar el trabajo de los citizens, nuestros ciudadanos chiquitos? O yo quiero respaldar el trabajo misionero en esta iglesia que hay y las ofrendas que damos para el trabajo misionero, y tú puedes sembrar habitualmente también allí. Es otra forma de honrar a Dios, de practicar la generosidad. Yo soy parte de la cobertura espiritual de iglesias en diferentes lugares, no solamente de la casa, y uno de ellos alguna vez me decían, estamos en aprieto financiero, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y les decía yo, la gran llave para resolver los aprietos financieros, aunque suene contradictorio, es la siembra. Es la siembra. ¿Saben una cosa que pasó en tiempos de la pandemia, que se los he contado en otras veces? 2 instrucciones recibimos del Señor muy claras. La primera, recuerdo que a mi corazón Dios me habló y me dijo, pastorea a mi gente. Y la segunda, ocúpate del necesitado. Y abrimos una ofrenda especial que superó de lejos los 100 millones de pesos. De ofrendas de todo lado. Inclusive me llegaban ofrendas, empezaron a llegar ofrendas hasta de Europa, de diferentes países, con las que pudimos ayudar a muchísimas familias. Yo creo que allí abrimos algo especial. ¿Qué más? ¿De qué otra manera honramos a Dios? Sirviendo y dando al necesitado. Mira este versículo que te va a aparecer en la pantalla. Al Señor presta el que da al pobre y Él dará su paga. ¿Cómo te parece esto? Y y ese mismo texto en otra traducción, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Una forma más de honrar a Dios a través de los terceros, honrar a los padres biológicos. Yo doy gracias a Dios de que hasta que mi madre vivió, yo me convertí en la pensión de mi madre. No salí a romper Transmilenio para decir que la pensionaran, sino yo dije, es mi responsabilidad. Si ella no lo tuvo, yo voy a hacer eso. Y aún a la fecha es una cosa muy personal. A mi hermano, que fue su cuidador principal, yo sigo sustentándolo con lo poco que yo puedo. ¿No le hace falta? Por supuesto que me hace falta. Pero creo que estas cosas son importantes. Honra al Señor, honra a tus padres. La Biblia dice, hay un texto que les quiero compartir, Efesios capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra.
¿Alguien puede decirme amén? ¿Sabes qué decía alguien? Que la mejor prueba de conversión de una persona es cuando su bolsillo se le convierte. Cuando deja que Dios le meta la mano al bolsillo. Dios, nadie más. Y lo último, lo tercero, ser administradores inteligentes. Miren este texto de Salomón de nuevo. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Aplicar la sabiduría, aplicar todo principio de la palabra de Dios en el manejo financiero. Yo lo he dicho muchas veces aquí, el uso que le damos a los bienes y al dinero habla de nosotros, habla por nosotros. Todo uso, desde un pesito en adelante, el uso de nuestro dinero y de nuestros bienes. Ustedes pueden mirar luego Lucas capítulo 16, esa parábola tan interesante, medio confusa, pero tan interesante, para decirte esto: el uso de nuestro dinero y de nuestros bienes nos pone en contacto, ojo con lo que te voy a decir, nos pone en contacto con la esencia de aquello en lo que los invertimos. Todo uso es de alguna manera una inversión, para bien o para mal. ¿Usas tu dinero en juego de azar? ¿Usas tu dinero, perdón, yo sé que aquí ninguno, pero para cualquiera que le llegue, en mujeres de la calle? ¿Usas tu dinero en licor? O inclusive alguno que por allí lo use en sustancias psicoactivas, porque puede pasar. El dinero, el uso del dinero va a honrar algo y nos va a poner en contacto con la esencia de eso que honramos. Si tú ves el libro de Proverbios, por ejemplo, advierte cómo el uso que una persona dé, el uso incorrecto, uso inmoral, por ejemplo, de ir de verdad a contratar sexo por la calle, habla del resultado de eso, un montón de efectos de maldición para la vida financiera de una familia. Yo sé que no aplica para ninguno, discúlpeme, no estoy diciendo eso, pero esto queda por allí y a alguien le podrá servir en algún momento. Hablando de cómo me pongo en contacto con la esencia de aquello que yo honro a través de la manera como uso mi dinero. Creo que necesitamos conocer los modelos de Dios para la administración financiera. Siempre, por ejemplo, no te olvides de esto, siempre planear será mejor que saltar matones. Échese al agua que Dios lo saca. Bueno, Dios te dice que planees. Láncese, Dios de alguna manera sale. No, eso no funciona así. Dios te dice, haz planes. Y Dios te da la sabiduría para poder hacerlos. Una cosa más que te puedo aconsejar: toma distancia de la deuda, toda la distancia que puedas. De pronto podríamos decir que hay algunas ciertas deudas que son viables, una discusión más larguita, pero en general, toma distancia de la deuda. ¿Qué decía John Wesley? Entre las cosas que enseñaba de finanzas, él decía el 80-10-10. Y él decía el diezmo para Dios, el 10% de ahorro y el 80% úsalo para todo lo que necesites. Y tenía una máxima que más o menos recuerdo así: trabaja todo lo que puedas, da todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas. Da todo lo que puedas, trabaja todo lo que puedas y ahorra todo lo que puedas. El proceso inverso de la deuda, ¿cuál es? El ahorro. Pastor, pero es que no tengo para ahorrar. Y entonces, ¿cómo si tienes para pagar la deuda? ¿Por qué no le das la vuelta? ¿Por qué no dices, ok, esos 10 pesos que gasto en deuda, voy a empezar a recogerlos para ver si luego los invierto en ahorro? Ese pago mensual que tú haces sobre alguna cosa te demuestra que sí puedes ahorrar, porque sí puedes sacar el dinero para la cuota, porque no te importa estar en malas cuentas con Dios mientras no aparezcas en los reportes de las, ¿cómo se llama? Las centrales bancarias. No. En el cielo no hay problema, porque Dios sabe, tú sabes, papá, yo voy a hacer de pronto como dicen que hacía un pastor o con un cura, que llegaban y tomaban los diezmos y las ofrendas y las metían en un canasto grande y las tiraban al cielo y decían: Señor, todo lo que agarres es tuyo, todo lo demás me quedo con él. Recuerda que hay 3 usos que Dios rechaza. Mírenlos aquí. Pero antes el versículo lo podemos poner. Ahí está.
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 3 prácticas indebidas. La polilla, que nos habla a nosotros de la acumulación. ¿Tú sabías que el dinero debería usarse siempre para producir algo? Producir bienestar, producir más dinero que produzca bienestar, ser invertido en algo. Dios nos dio las cosas materiales y el dinero en particular, creo, para que lo usemos en ciclos que generen bienestar, que generen riqueza. ¿Cuántos son padres aquí, padres de familia? ¿Cuántos saben que un modelo de Dios es dejar herencia? ¿Qué herencia? ¿Cómo vas a dejar herencia? La herencia que yo le di es la educación que le di. Es genial. Pero si logras dejarle, además de la educación que le diste, un pesito de herencia, va a ser buenísimo. Yo sé que los sistemas hoy impositivos, los sistemas de impuestos, inclusive en Colombia, son injustos porque graban durísimo las herencias, como si hubiera sido dinero robado, cuando fue dinero que los padres de los hijos trabajaron con dureza. Pastor, yo conozco a alguno que fue un pícaro. Bueno, ese es un caso aparte. Pero la mayoría con dureza, con esfuerzo, lo construyen para dejarlo a sus hijos. Además ya pagaron impuestos sobre eso. ¿Por qué le van a cobrar otra vez? Pero no importa, vamos a dejar herencia. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Y así deberíamos pensar nosotros y enseñar así a nuestros hijos. Entonces la polilla que nos habla de acumulación, no acumules. Ahorra sí, pero el ahorro está basado en la prudencia, la acumulación en la codicia. Además, el óxido, ¿sabes de qué habla el óxido? La herrumbre habla del uso descuidado. Ya que estamos aquí, pues venga, ¿qué quiere? No, estoy como depre. Me voy al centro comercial a ver qué me compro. Ya con esto me siento como mejor. Tú sabes que un consejo que dan, y mucha gente no sabe que está en la Biblia de alguna forma, un consejo que dan es que no vayas a un centro comercial cuando estás deprimido, porque mucha gente convierte la compra en una especie de antídoto para su depresión. Ya me siento como mejor. Es que, Edgardo, me hacían falta unos zapatos para la cartera, y pues ahora me falta el collar y los aretes para la cartera y los zapatos, y luego el vestido para el collar, los zapatos, los aretes y todo lo demás. Ese drama matutino de muchas mujeres, ¿no? Yo las imagino así. Llegan ante su closet. ¿Qué me pongo hoy? No tengo nada que ponerme. Y si consiguen algo que ponerse, el drama va a estar en los zapatos, que los zapatos tienen que ser de acuerdo con el vestido. No tengo. Bueno, tienes 20 pares, sí, pero ninguno está de acuerdo a este. Es una broma, no se preocupen. El óxido. Y el último, los ladrones. ¿De qué nos hablan los ladrones? Del uso ilegítimo o ilegal del dinero. Ilegítimo o ilegal. Porque puede que sea legal y sin embargo ilegítimo. Ese es el tercer uso que Jesús dice, olvídenlo. Ni la acumulación, ni el descuido, ni lo ilegal o ilegítimo. Cerremos con algo. Ven, Alfonsito, por favor. Adolfito. Le cambié el nombre hoy. Luisa hoy Luisa estuvo saludando con Lady. Ustedes pueden, Lucía, pero Alfonso y Luisa. Bueno, la Biblia dice, les daré un nombre nuevo. De pronto ya a veces soy Adolfo y Lucía. Tal vez no sepan que Lucía es médico. Ahí donde la ven, toda bien puestecita y toda bonitica, es médico, una médico buenísima. Yo les quiero mostrar algo. Un par de cosas aquí entonces. Esto es un principio que les quiero dejar. Manejar dinero y bienes es una actividad que sí es espiritual. Deja de decir que eso es un mal necesario. Es importante. Y habla de ti. Es más, te lanzo un reto. Déjame ver tu presupuesto y te podría dar un diagnóstico acerca de ti. ¿Presupuesto, pastor? ¿No tienes presupuesto? Así sea para que el estómago se te ponga
Cada vez que yo hago el presupuesto del año siguiente, en octubre, ya casi al paso que vamos, me da un frío en la barriga siempre. Ustedes ven mi presupuesto, siempre está en rojo, porque el ingreso que tengo no llega a ser suficiente. Por eso me he convertido en un sembrador habitual. Pero luego ven el ejecutado, la segunda casilla de mi presupuesto. La pueden ver y ver que jamás he pasado en rojo. Jamás he pasado en rojo. Y Dios me ha dado para poder cumplir con todo. ¿No tienes un presupuesto? ¿No deberías hacerlo? Y si lo haces, me lo dejas ver. Yo te puedo decir un par de cosas al respecto. Una actividad espiritual. Entonces, una primera gran conclusión. ¿Cuáles son las motivaciones para nuestro dar? ¿Qué nos motiva? Queremos expresar de forma visible qué es lo que honramos. Una primera razón. Una segunda, queremos hacer contacto con la esencia de aquello que honramos. Una tercera, queremos reconocer el gobierno de Dios sobre nuestra vida financiera y expresar confianza en sus dichos. Y esta última, díganla conmigo, queremos prosperar. ¿Quieren prosperar alguien aquí o no? ¿Quiere que le vaya bien en su vida financiera? No, pastor, yo soy muy humilde. Bueno, la humildad no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengas o que no tengas. Puedes ser una persona muy pobre y ser muy orgullosa. O una persona puede tener abundancia de bienes y tener, la humildad es una condición del carácter, no de los bienes que se tengan. ¿Me sigues? ¿Quieres prosperar? Algunos. ¿Tú quieres prosperar? Yo quiero prosperar. Ahora, el trabajo que yo hago no da plata. Si yo hubiera querido plata, me dedico a otra cosa. Pero es que prosperar no es tener mucho dinero. Prosperar es crecer y de paso tener una buena condición material. Sí. No envidio. Hay algunas iglesias donde dicen que los pastores tienen que vivir mejor que cualquiera. ¿Y por qué? Mi carrito tiene 4 ruedas como el tuyo. Puede ser que el tuyo sea un Rolls Royce, pero el mío me lleva al mismo lugar, inclusive a la misma velocidad. Si te reto, a ver cómo te va manejando. Y otra cosa de conclusión, vamos a estar de pie por favor para que oremos. La generosidad es un valor de vida en el que necesitamos crecer. Casi nadie nace generoso. Oye lo que te estoy diciendo. Casi nadie nace generoso. La generosidad la mayoría de veces se aprende. Se aprende. Devolviendo a las fuentes, dándole a Dios lo que es suyo y que nosotros tenemos, el diezmo. Practicando el dar y recibir en las distintas maneras en que eso es posible, siendo administradores inteligentes. Toma la tarjetita que te di allí, por favor, porque te la vas a llevar. No es un recuerdo lindo, es una invitación. Si lo que te estoy diciendo tiene sentido, hay 2 cosas muy prácticas que te quiero mencionar. Una, ¿están conmigo? ¿Me miran por favor? ¿Me miras? Aquí en la pantalla. Una, si lo que estoy diciendo tiene sentido para ti, ¿por qué no diezmas? Mírame, ¿por qué no diezmas? No me queda, tal vez por no diezmar es que no te queda, tal vez. Si casi ninguna comunidad cristiana tiene más del 30% de diezmadores habituales. Nosotros en la casa no somos la excepción. Si dividiéramos esto en tramos, los diezmadores de la iglesia están en este pedacito. Bueno, no sé si se acerté o... Hablando estadísticamente, los diezmadores de la casa están más o menos aquí, del grupo que estaba en este momento, tal vez un poquito más. Tú sabes los proyectos de Dios que alcanzaríamos si todos simplemente fuéramos diezmadores habituales. Todo lo que construiríamos, todo lo que podríamos lograr, en lo que hacemos mucho más, lograr todavía mucho más. En el Amazonas, cuando estuve la última vez, era interesante los pastores hablándome de sus necesidades y yo pensando, quiero ayudar, que un motorcito, que un barquito,
que ayuden a construir el baño de mi casa, que un lugar para reunión. Dios mío, las cosas que podríamos hacer. Y la segunda, si lo que te estoy diciendo tiene sentido, te vas a llevar esto para poder decir: yo voy a apoyar algo, además de mi diezmo, voy a apoyar algo de lo que en la casa están construyendo. Hace poquito hicimos toda una remodelación. Hay muchas cosas que tengo que hablarles a ustedes de los planes nuevos, cosas que han cambiado y hay que explicar bien. Vieron todo lo que hicimos atrás. De pronto, porque Daniel se portó bien. ¿Recuerdan que le dijimos: yo veré Daniel? ¿Se acuerdan de yo veré Daniel? Hizo muy buen trabajo en la parte de atrás, en la parte de arriba, en la zona de los citizens. Pero le debemos plata a Daniel todavía. Tenemos que, podemos dejar así, ¿no, Dani? No, porque el trabajo se honra, porque el obrero es digno de su salario. Pero no hemos podido pagarle todavía todo lo que se le debe. Entonces tú te vas a llevar esa tarjetica, no de recuerdo, sino para decir: ok, Señor, ¿qué es lo que yo voy a dar? ¿Cómo voy a apoyar lo que todavía falta del arreglo que hicimos? Pero hoy más que nada lo que quiero decirte es: para mí esa luz que da Salomón sobre el tema financiero es lo que más agradezco. Honra al Señor. Ese es el concepto. También con tus bienes. Mis bienes también cuentan. Sí. Y tiene una contraprestación. Dios mío, ya es muy tarde. Vamos a ser bendecidos y prosperados también. Toma la tarjetica, por favor. Pon tus manos hacia el frente de ti. Tú allá en tu casa. De pronto, si podemos poner el QR de la tarjeta, yo no sé en la transmisión si lo logramos. Señor, somos una comunidad que necesita construir. Y para construir también necesitamos echar mano de los bienes materiales que tú nos has dado y poder juntos construir algo. Yo te pido, Señor, que tú traigas al corazón de cada uno convicción y descanso. Mira, Señor, estas manos extendidas, como hoy hemos orado de manera especial. Mira, Señor, que tu pueblo es gente trabajadora y gente fiel. Yo pido que cada uno, Padre bueno, pueda entender el significado de lo que estamos diciendo hoy y pueda vivir de una manera diferente en la manera como maneja sus finanzas personales. Yo bendigo sus bolsillos, bendigo sus trabajos, bendigo sus alacenas, sus mesas, que no les falte nada. Padre bueno, es mi oración, que no falte nada en la mesa de tu pueblo que se congrega aquí en la casa, que no falte nada, que tengan aún más de lo necesario para poder compartir con otros. Y bendice, Señor, el corazón dadivoso, y bendice, Señor, la generosidad que se practica, y bendice, Señor, al que de corazón quiere entender y vivir lo que Salomón dijo: honra al Señor con tus bienes. Gracias te doy, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios. Próximo fin de semana, Sobredosis Kids, ¿no? No se olviden de eso, hablando de oportunidades para sembrar. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde también, porque no sabes cuál prosperará o si las dos la harán. Levanten sus manos a los cielos, tiempo de irnos. Además tenemos fútbol, hay que hacerle fuerza a Brasil más tarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su paz y su misericordia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Nos vemos entonces. No olviden, antes de que mi esposa me mire, que arriba hay empanadas que hacen misiones, por favor, y tamales que también hacen misiones. Muchas gracias.